Hola, hoy hablaremos sobre deporte femenino. Hoy vamos a comenzar definiendo los objetivos fundamentales de este bloque. En primer lugar, buscamos comprender los conceptos esenciales relacionados con el género y su relación con el deporte. Queremos reconocer cómo influyen los estereotipos, cómo se construyen las barreras y cómo se explican los factores que favorecen o dificultan la participación de las mujeres. También pretendemos analizar la evolución histórica, identificar las motivaciones que impulsan a la práctica deportiva y las razones que explican su abandono. Y, finalmente, queremos entender el papel que desempeñan los agentes sociales, desde la familia hasta los medios de comunicación, en la creación de entornos más igualitarios y seguros para la práctica deportiva. Comencemos. El deporte femenino es hoy un espacio donde se cruzan tres planos: el social, el jurídico y el deportivo organizado. Por un lado, está la realidad de las mujeres que quieren practicar, entrenar y competir. Por otro, un marco legal que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres como principio jurídico universal y lo incorpora a la Constitución y a leyes específicas. Y junto a ello, la estructura deportiva, federaciones, clubes, licencias, seguros y normas de funcionamiento que deben garantizar que esa igualdad sea efectiva en el día a día de la práctica deportiva. La igualdad de género en el deporte no nace de la nada. Se apoya en normas como la Ley Orgánica 3 de 2007, que en su artículo 29 obliga a promover el deporte femenino con programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluyendo los puestos de responsabilidad y decisión. También en sus artículos 36 y 37, que exigen que los medios públicos ofrezcan una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres. Más recientemente, la Ley 39 de 2022, del deporte, refuerza esta línea con un artículo dedicado a la igualdad efectiva en el ámbito deportivo. A pesar de este marco, los datos muestran que la visibilidad femenina sigue siendo menor. La Red Mediterránea de Entidades Reguladoras del Sector Audiovisual señaló que en 2017 solo el 16% de los eventos retransmitidos fueron femeninos, que las noticias sobre deporte femenino apenas llegaron al 11% y que el tiempo de palabra de las mujeres no alcanzó el 10%. Esta situación llevó a reclamar que la igualdad de género sea una prioridad explícita para las instituciones audiovisuales. También hay avances concretos en el plano profesional. En 2018, la Asociación de Futbolistas Españoles, originalmente masculina, modificó sus estatutos para apoyar de forma directa al fútbol femenino y creó un comité de fútbol femenino. Además, se mejoró el convenio colectivo de las futbolistas de primera y segunda división hasta 2026. Este tipo de decisiones muestra cómo las estructuras formales del deporte pueden cambiar para reconocer derechos, mejorar condiciones laborales y reforzar la presencia de la mujer en el deporte de alto nivel. En resumen, cuando hablamos de deporte femenino hablamos de leyes que obligan a la igualdad, de instituciones que deben aplicarla y de una realidad práctica donde aún persisten diferencias en acceso, reconocimiento y condiciones. En la misma línea, prejuicios y estereotipos. La incorporación de las mujeres al deporte ha sido tardía y llena de obstáculos. Una parte importante de esas dificultades proviene de los estereotipos de género, es decir, de las ideas previas sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse hombres y mujeres. Estos estereotipos asignan a los hombres rasgos instrumentales como fuerza, agresividad, independencia y competitividad, mientras que a las mujeres se les vincula con rasgos afectivos como orden, sumisión o cuidado. Cuando estos patrones se trasladan al deporte, aparecen figuras como hombre físicamente activo frente a mujer físicamente pasiva. Estos estereotipos no se quedan en el discurso abstracto. Se reproducen en elementos tan cotidianos como videojuegos y libros de texto. En un estudio sobre personajes en videojuegos, alrededor del 70% de las figuras representadas eran hombres, solo un 24% mujeres y apenas un 6% grupos mixtos. En los libros de texto de educación física, aproximadamente un 40% de las imágenes muestran exclusivamente personajes masculinos, frente a un 28% exclusivamente femeninos y un 28% mixtos. Ese desequilibrio visual refuerza la idea de que el deporte pertenece más a los hombres que a las mujeres. El lenguaje también actúa como vehículo de estereotipos. En el habla cotidiana se usan expresiones donde lo masculino se asocia a connotaciones positivas y a la motivación, mientras que lo femenino se usa como refuerzo negativo. Frases del tipo, si queréis ganar, hay que echarle, frente a jugáis como nenas son ejemplos de cómo la comunicación puede reforzar desigualdades desde edades tempranas. Este uso del lenguaje no es inocente,
construye expectativas, condiciona la autoestima y puede influir en que una niña se vea o no a sí misma como deportista. En la misma línea, igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres se reconoce como principio jurídico universal y forma parte de los derechos humanos. En el contexto deportivo, esto se concreta en normas que obligan a garantizar el mismo reconocimiento legal y las mismas posibilidades de participación para ambos sexos. La Ley Orgánica 3 de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es una pieza clave en este sentido. Su artículo 29 exige la promoción del deporte femenino mediante programas específicos en todas las etapas y niveles, también en los cargos de responsabilidad y decisión. Los artículos 36 y 37 de esta misma ley se dirigen de forma directa a los medios de comunicación de titularidad pública. Señalan el compromiso de ofrecer una imagen igualitaria, plural y no estereotipada y recuerdan que la radiotelevisión pública debe reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, entre ellos el deporte. Más tarde, la Ley 39 de 2022, del deporte, refuerza este enfoque en su artículo 4, donde establece un marco específico para la igualdad efectiva en el deporte. Todo este entramado legal crea obligaciones claras para quienes organizan el deporte, federaciones, clubes, administraciones y medios. No basta con no prohibir la participación femenina, es necesario tomar decisiones activas para que haya programas, visibilidad, condiciones de práctica y estructuras de decisión donde las mujeres estén realmente presentes. En la misma línea, sexo y género. En muchas ocasiones se usan sexo y género como si fueran lo mismo, pero el texto deja claro que son conceptos diferentes. El sexo se refiere a características físicas, genéticas y biológicas con las que nace cualquier ser humano. Son rasgos naturales y universales, pero no siempre reflejan toda la identidad de una persona. El género, en cambio, es una construcción social que asigna roles, capacidades, aptitudes y expectativas distintas a hombres y mujeres, configurando así dos géneros principales, masculino y femenino. Estos roles de género influyen en cómo se distribuyen las tareas, en qué actividades se consideran apropiadas para cada sexo y en cómo se valora el rendimiento deportivo. Tradicionalmente, los juegos de los niños se han orientado hacia la fuerza, la velocidad, la resistencia y el contacto físico, mientras que los de las niñas han sido más estáticos, con menos contacto y más centrados en la estética y la colaboración. Esta diferencia educativa se traslada después a la elección de deportes, a la confianza con la que se participa y a la presencia de mujeres en estructuras formales como clubes y federaciones. El lenguaje vuelve a aparecer aquí como herramienta que refleja y refuerza este modelo tradicional masculino. A través de él no solo se transmite información práctica, sino también valores y juicios que pueden legitimar o cuestionar la presencia de las mujeres en el deporte. Por eso es tan importante revisarlo y transformarlo. En este contexto se entiende mejor el valor simbólico y práctico de decisiones como la de la Asociación de Futbolistas Españoles en 2018, que pasó de ser una entidad de referencia masculina a integrar de manera explícita al fútbol femenino, creando un comité de fútbol femenino y mejorando el convenio colectivo de las futbolistas de primera y segunda división hasta 2026. Es un ejemplo concreto de cómo las estructuras asociativas pueden adaptarse para reconocer plenamente el papel de las mujeres deportistas. 2.4. Igualdad de acceso e igualdad de oportunidades. En el ámbito deportivo no existe hoy una prohibición legal que impida a las mujeres participar en las distintas esferas del deporte. No hay una discriminación directa en las normas por razón de sexo. Sin embargo, eso no significa que la igualdad sea plena. La diferencia aparece cuando analizamos la igualdad efectiva, es decir, la igualdad de acceso real, de oportunidades y de condiciones. Ahí es donde todavía se observan desigualdades claras. Las posibilidades de acceso y las condiciones para hombres y mujeres no son todavía las mismas, ni en el trabajo, ni en la vida social, ni en el propio deporte. Estos desequilibrios están vinculados a factores socioculturales y al nivel de desarrollo de cada país. En respuesta, en 2022 se ha constituido en España el Observatorio de la Igualdad en el Deporte, un órgano interministerial que agrupa a 11 ministerios y que tiene como objetivo promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo. La desigualdad se observa también en el reconocimiento social y económico. Muchas deportistas con gran talento deben salir al extranjero para encontrar el reconocimiento que no alcanzan en su propio país. Las comparaciones entre mundiales masculinos y femeninos muestran diferencias en espectadores, premios económicos, precio de entradas e inversión en infraestructuras.
A escala global, listados como los de la revista Forbes o análisis sobre tenistas mejor pagados evidencian que, aunque hay deportes en los que la brecha se reduce, en la mayoría las ganancias masculinas siguen siendo muy superiores. Al mismo tiempo, algunos países están dando pasos concretos hacia la equiparación, igualando salarios o primas entre selecciones masculinas y femeninas. En otros, como España, el debate se centra en conseguir condiciones dignas y profesionalización real. Todo esto recuerda que la igualdad de acceso no basta, hace falta asegurar igualdad de oportunidades, de trato y de reconocimiento para que las mujeres puedan desarrollar su carrera deportiva en condiciones verdaderamente justas. Hablemos ahora sobre medios de comunicación y deporte. Hoy vamos a profundizar en cómo los medios de comunicación representan el deporte femenino, porque esta es una de las claves más importantes para entender por qué persisten tantas desigualdades en el ámbito deportivo. Para empezar, sabemos que los medios invisibilizan de forma sistemática el deporte femenino. Cuando aparece, suele hacerlo acompañado de estereotipos o enfoques que restan valor al rendimiento deportivo de las mujeres. Esto tiene un efecto directo en la sociedad, porque limita la presencia de referentes femeninos para las niñas y dificulta que muchas encuentren modelos con los que identificarse. Una investigación muy citada es la de Sainz de Baranda Andújar, 2013. Analizó los titulares de los 4 diarios deportivos con mayor tirada en España, Marca, Mundo Deportivo, Sport y As, entre 1979 y 2010. Los resultados fueron contundentes. Las mujeres solo aparecían en el 5% de las noticias. De ese 5%, únicamente un 2% eran protagonistas visibles. Y en el 3% restante, las mujeres aparecían, pero acompañadas de un hombre. Frente a esto, los hombres eran protagonistas del 92% de la información deportiva. Estos datos explican por qué los hombres siguen siendo los protagonistas del 92% de las portadas deportivas, y que estas desigualdades se mantienen a pesar de los avances y los logros femeninos. Los medios priorizan aquello que más les interesa desde el punto de vista económico, no desde un enfoque educativo o de igualdad. En otras palabras, seleccionan qué mostrar según la rentabilidad, y no según la relevancia social o deportiva. Esto provoca que muchos deportes, especialmente los femeninos, apenas aparezcan, lo que lleva al público a percibirlos como menos importantes o menos practicados. Además, se resalta que las deportistas han tenido que luchar mucho para ganar visibilidad, mantenerse en la élite y demostrar que merecen un espacio en los medios. Y, aún así, no reciben el mismo reconocimiento ni la misma cobertura mediática. El texto también menciona iniciativas recientes, como las ferias Sport Woman, que están trabajando para contrarrestar esta invisibilidad creando espacios de divulgación y visibilización del deporte femenino. Cuando juntamos toda esta información, llegamos exactamente a la conclusión que los medios siguen mostrando un fuerte sesgo masculino, seleccionan la información por intereses económicos y generan la percepción de que lo no televisado es menos importante. Hablemos ahora sobre evolución e índices de práctica físico-deportiva femenina. Cuando analizamos la evolución de la práctica físico-deportiva femenina en España, observamos un cambio muy significativo durante las últimas décadas. Este avance no solo se explica por una mayor visibilidad de las deportistas, sino también por la acción conjunta de federaciones, clubes y administraciones públicas, que han impulsado programas, licencias y estructuras más abiertas y accesibles para las mujeres. La mejora en los índices de participación está relacionada también con la reducción progresiva de barreras sociales y con la responsabilidad compartida de garantizar espacios seguros, seguros deportivos actualizados, protección de datos adecuada y una gestión administrativa más ágil basada en derechos de acceso y silencio administrativo positivo cuando corresponde. Los datos muestran que entre 2010 y 2022 las tasas de práctica deportiva aumentaron en ambos sexos, pero el incremento fue especialmente notable entre las mujeres. Mientras los hombres crecieron un 12%, la participación femenina subió un 18,9%, reduciendo una brecha histórica que había sido muy amplia. En 2010, la diferencia entre hombres y mujeres superaba los 16 puntos porcentuales, sin embargo, en los últimos registros se ha reducido casi a la mitad. Este avance refleja un acceso más equilibrado al deporte organizado, donde cada vez más deportistas obtienen y renuevan licencias anuales y encuentran entornos inclusivos donde desarrollar su actividad. Al analizar estas cifras también vemos que la preferencia de las mujeres por los deportes individuales sigue siendo mayoritaria, alcanzando un 66% frente a un 55% de los hombres.
Este dato invita a reflexionar sobre cómo los modelos de práctica, la oferta deportiva de los clubes, la comunicación institucional y la formación técnica pueden adaptarse para equilibrar oportunidades y diversificar la participación femenina en todas las modalidades. En la misma línea, causas de abandono de la práctica físico-deportiva de las mujeres. Cuando profundizamos en las causas que llevan a muchas mujeres a abandonar la práctica deportiva, encontramos factores que combinan elementos sociales, personales y estructurales. A menudo, estos abandonos están vinculados a estereotipos persistentes, a la presión por conciliar estudios, trabajo y responsabilidades familiares, y a la falta de modelos femeninos visibles en los puestos de decisión dentro de clubes y federaciones. Estos condicionantes siguen influyendo en la continuidad deportiva, a pesar de que la normativa actual promueve la igualdad de oportunidades y el acceso en condiciones equivalentes. También influyen barreras más tangibles. En muchas etapas de la vida, las mujeres encuentran dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos, la menor oferta específica en algunos deportes, la sensación de inseguridad en determinados espacios y la falta de acompañamiento técnico. Aquí es donde adquiere gran importancia la responsabilidad del entrenador y de las entidades deportivas, no solo en el plano técnico, sino también en el acompañamiento ético, la confidencialidad en el tratamiento de datos personales y la gestión adecuada de los seguros que garantizan una práctica protegida. A medida que avanzamos en el análisis, vemos que promover la retención femenina en el deporte no consiste solamente en aumentar las inscripciones. Requiere crear entornos estables donde las deportistas se sientan reconocidas, con oportunidades reales para progresar y con estructuras inclusivas que no reproduzcan desigualdades históricas. En la misma línea, las mujeres en los estudios formativos y el trabajo. Cuando observamos la relación entre las mujeres, la formación y el mundo laboral vinculado al deporte, encontramos un panorama en transformación. La participación femenina en estudios relacionados con actividad física y deporte ha crecido, pero aún persisten desigualdades en el acceso a puestos de responsabilidad dentro de las organizaciones deportivas. Este desequilibrio se conecta con patrones culturales, con la falta de referentes y con dinámicas internas que, en ocasiones, dificultan la contratación y promoción de mujeres en roles técnicos, de gestión o dirección deportiva. La realidad es que, aunque la presencia femenina ha aumentado en ámbitos educativos, este aumento no siempre se traduce en oportunidades laborales proporcionales. La estructura deportiva sigue mostrando una menor representación de mujeres en comités, juntas directivas y equipos técnicos de federaciones y clubes. Por eso, las políticas públicas han insistido en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones, mejorar los procesos de acceso y garantizar que las renovaciones de licencias profesionales se desarrollen en condiciones de igualdad. Este contexto formativo y laboral demuestra que el progreso femenino en el deporte no depende solo del esfuerzo individual. Es un proceso colectivo, que necesita instituciones comprometidas, entrenadores formados en igualdad, clubes con modelos organizativos transparentes y federaciones que cumplan con sus funciones públicas y privadas, aplicando criterios de equidad en todos los niveles del sistema deportivo. Hablemos ahora sobre motivaciones y barreras de la mujer ante la práctica deportiva. Cuando analizamos por qué las mujeres se acercan a la actividad física, vemos que la motivación suele estar muy ligada al bienestar, a la salud y a la necesidad de encontrar espacios donde desconectar de las obligaciones diarias. Para muchas mujeres adultas esta etapa es decisiva, ya que coincide con momentos clave como el nacimiento de los hijos o la incorporación al mercado laboral, factores que influyen de manera directa en la continuidad deportiva. Estas realidades hacen que su práctica esté más condicionada y que la constancia requiera un esfuerzo añadido. Los estudios incluidos muestran que existen patrones claros. Las mujeres están dispuestas a invertir más en una actividad que realmente les gusta y valoran especialmente la proximidad del lugar de práctica. Casi el 80% acude andando, lo que refleja la importancia de una oferta accesible y cercana. También aparece una diferencia notable en la forma de desplazarse, ya que los hombres recurren con más frecuencia a la bicicleta mientras que las mujeres priorizan la comodidad y la seguridad del entorno. En cuanto a las barreras que frenan la práctica deportiva femenina, destacan aquellas vinculadas al tiempo, al cansancio y a la carga mental asociada a las responsabilidades familiares y laborales. Para muchas mujeres, organizar la práctica deportiva requiere más planificación y más renuncias que en los hombres. Estas barreras también incluyen factores sociales y emocionales, como la presión estética, la falta de hábito o la percepción de que algunos espacios no son del todo acogedores o seguros. Los datos señalan que las mujeres con cargas familiares encuentran útil la existencia de programas conjuntos para adultos y niños, lo que facilita la conciliación.
Esta idea se suma a otra evidencia importante: cuando los padres practican actividad física, sus hijos tienden a mantener hábitos deportivos más estables, reforzando así un círculo virtuoso para toda la familia. En conjunto, las motivaciones y barreras muestran que la participación femenina en el deporte no depende solo del interés individual, sino también de factores organizativos, sociales y estructurales. Por eso es clave el papel de clubes, federaciones y entrenadores en crear un entorno accesible, flexible y seguro que facilite la continuidad deportiva y que permita compatibilizarla con el resto de responsabilidades. Se puede enfatizar sobre las motivaciones y barreras de la mujer ante la práctica deportiva que las mujeres se acercan a la actividad física movidas por tres grandes motivaciones principales: la salud, el bienestar físico y la necesidad de desconexión. Las mujeres valoran especialmente sentirse bien, mejorar su estado físico y encontrar un espacio para sí mismas dentro de rutinas que a menudo combinan trabajo, estudios y responsabilidades familiares. Estas motivaciones se refuerzan cuando la práctica es cercana, accesible y compatible con horarios cotidianos. Sin embargo, junto a estas motivaciones aparecen barreras claras y recurrentes. El documento destaca que la falta de tiempo es uno de los factores más determinantes. Las mujeres suelen soportar una carga mayor de responsabilidades familiares y domésticas, lo que reduce su disponibilidad para el deporte y provoca abandonos en etapas clave de la vida. A estas barreras se suman el cansancio, la sensación de obligación permanente y la menor predisposición a desplazamientos largos, lo que explica que casi el 80% prefiera acudir caminando al lugar de práctica. Esto refleja la importancia de instalaciones cercanas, programas accesibles y horarios flexibles para mantener la continuidad. La influencia de factores emocionales y sociales. Muchas mujeres experimentan presión estética, inseguridad en determinados espacios deportivos y una falta persistente de modelos femeninos visibles en los órganos de decisión. Esta invisibilidad afecta a la autoestima, al sentido de pertenencia y a la percepción de que el deporte es un entorno que pertenece más a los hombres. Los principales problemas que afectan al deporte femenino por cuestiones de género. Entre ellos se encuentran la desigualdad en la práctica, la escasez de mujeres en puestos de responsabilidad y la falta de referentes deportivos femeninos. Estas tres áreas forman el núcleo de las barreras estructurales que mantienen brechas de acceso, de oportunidades y de visibilidad. También aparece una barrera vinculada a la conciliación. Las mujeres con cargas familiares valoran especialmente los programas conjuntos para adultos y niños, ya que permiten mantener hábitos deportivos sin renunciar a sus responsabilidades. Esta evidencia confirma que la continuidad femenina no depende solo del interés individual, sino del entorno social y organizativo que la acompaña. En conjunto, el punto 5 deja claro que la participación femenina en el deporte es un equilibrio entre motivaciones personales y barreras externas. Requiere programas accesibles, espacios seguros, estructuras inclusivas y un compromiso real de clubes, escuelas y administraciones para reducir desigualdades y facilitar la continuidad. Hablemos ahora sobre imagen corporal y actividad física. Cuando hablamos de imagen corporal no estamos hablando solo de cómo es el cuerpo, sino de cómo lo vemos, cómo lo pensamos y cómo actuamos en función de esa percepción. La imagen corporal es un constructo complejo que integra tres planos: lo que percibimos del cuerpo, lo que pensamos y sentimos sobre él y las conductas que se derivan de esas ideas. Es decir, incluye la percepción del propio cuerpo, las actitudes y valoraciones que hacemos y el modo en que nos comportamos a partir de esos pensamientos y emociones. Autores como Wright y Scursel definen la imagen corporal como la combinación de la percepción del cuerpo y de cada una de sus partes, del movimiento, de sus límites y de la experiencia subjetiva de pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos sobre él. Cuando comparamos el cuerpo que tenemos con el cuerpo que desearíamos tener, es fácil que surja la insatisfacción corporal, sobre todo cuando el ideal estético impuesto es muy rígido y poco realista. Esa insatisfacción puede afectar a la autoestima, al autoconcepto e incluso derivar en trastornos alimentarios si no se interviene a tiempo. La adolescencia es una etapa especialmente crítica para la imagen corporal. En estos años, muchas chicas construyen su autoconcepto en un contexto donde el ideal corporal ya viene marcado por los medios de comunicación y las redes sociales. A través de influencers, youtubers y figuras públicas, se difunde un modelo de cuerpo ideal que a menudo es difícil de alcanzar. Si este ideal se convierte en referencia única, aumenta el riesgo de visión distorsionada del propio cuerpo y de malestar con la propia apariencia. Por eso es tan importante que desde la familia y desde la escuela se promuevan mensajes que fomenten una imagen corporal positiva y la aceptación personal. En este sentido,
La actividad física puede jugar un papel clave. El objetivo no debería ser encajar en un modelo estético, sino disfrutar del movimiento, del ocio y de la sensación de bienestar que genera la práctica deportiva. Cuando la actividad física se asocia a salud, disfrute y hábitos de vida activos, se ayuda a construir una relación más sana con el cuerpo y a contrarrestar el impacto de los ideales irreales. Crear un hábito de vida saludable relativamente estable es una forma de proteger tanto la salud física como la salud mental. El documento también muestra que la percepción de la imagen corporal varía según la modalidad deportiva. Las deportistas que realizan actividades de tipo fitness, como musculación o aeróbic en contextos recreativos, suelen mostrar una percepción corporal más deteriorada. En cambio, aquellas que participan en deportes organizados, ya sean individuales o colectivos como el baloncesto o el fútbol, tienden a tener una imagen corporal más saludable. Esto se relaciona con el foco de cada entorno. Cuando el énfasis está en la estética, aumenta la comparación constante; cuando el foco está en el rendimiento, en el equipo y en la mejora de habilidades, se construye un vínculo más funcional y positivo con el cuerpo. Si relacionamos todo esto con los hábitos de práctica y con los datos de sedentarismo y obesidad, entendemos mejor por qué es tan importante trabajar la imagen corporal desde una perspectiva educativa. En un contexto donde las tasas de sedentarismo y obesidad están en continuo aumento, ayudar a las personas a sentirse mejor con su cuerpo y a vincular la actividad física con salud y disfrute se vuelve una herramienta clave para generar cambios duraderos en el estilo de vida. En resumen, la imagen corporal y la actividad física están estrechamente conectadas. Una imagen corporal positiva facilita la práctica deportiva, y una práctica deportiva bien enfocada puede ayudar a mejorar la imagen corporal. El reto está en crear entornos donde el cuerpo se valore por lo que puede hacer y no solo por cómo se ve. Hablemos ahora sobre influencia de las características biológicas femeninas en el deporte. La práctica deportiva femenina está profundamente influida por factores biológicos que acompañan a cada etapa de la vida. Entender estos factores ayuda a entrenadores, clubes y federaciones a adaptar licencias, responsabilidades técnicas, seguros y medidas preventivas que garanticen una participación segura y equitativa. Las características biológicas no deben verse como una limitación, sino como un elemento más dentro de la planificación deportiva y de la gestión que realizan las entidades responsables del deporte organizado. El embarazo, que va desde la implantación del embrión hasta el nacimiento, genera cambios profundos tanto físicos como psicológicos. Históricamente ha existido confusión respecto a su relación con el ejercicio, pero hoy la evidencia es clara. La actividad física moderada, supervisada y bien planificada es beneficiosa para la madre y para el bebé. Vallejo, 2013. Aún así, la inactividad es muy frecuente. 65% de las mujeres no realiza ejercicio en ningún momento del embarazo. 91,5% deja de realizar actividad física a partir del tercer trimestre. La inactividad se asocia a mayor riesgo de bajo peso al nacer, crecimiento uterino restringido, cesáreas y complicaciones en el recién nacido. Según Aguilar, 2011, el ejercicio debe ser más lento y debe interrumpirse ante dolor, náuseas o mareo. 3 categorías de ejercicio recomendadas durante el embarazo. 1. Traslación de peso, caminar, trotar suave. 2. Portación de peso, bicicleta, preferiblemente estática para evitar caídas. 3. Anulación de peso, natación, una de las actividades más beneficiosas. En los primeros meses, una mujer activa puede continuar entrenando si evita impactos fuertes, potencia máxima y el cansancio extremo. Son muy recomendables los ejercicios orientados al fortalecimiento del suelo pélvico. Seguidamente, analizaremos menstruación y deporte. Cuando hablamos de menstruación, hablamos de un proceso cíclico que implica cambios fisiológicos y hormonales que pueden influir en el rendimiento deportivo. El ciclo menstrual presenta varios momentos donde la fatiga, la percepción del esfuerzo o la concentración pueden variar y esto exige sensibilidad por parte del entorno deportivo, especialmente del entrenador, cuya responsabilidad incluye ajustar cargas y garantizar el bienestar de la deportista. Algunas fases del ciclo reducen el VO2 máximo, afectan a la fuerza o incrementan la fatiga, y conocer esto permite programar entrenamientos adecuados sin caer en estereotipos. Aún así, muchas deportistas siguen enfrentándose al tabú del ciclo menstrual, lo que muestra la importancia de una comunicación abierta entre jugadoras, clubes y personal técnico. La evidencia también destaca que la sintomatología premenstrual está muy extendida y debería tenerse en cuenta en la gestión de las cargas, pedidos de licencia,
convocatorias y la toma de decisiones técnicas en competición para evitar riesgos innecesarios y reforzar la salud. La menstruación es un proceso cíclico que provoca cambios morfológicos y funcionales en el útero y en los ovarios. Durante este ciclo se producen fluctuaciones de estrógenos, progesterona y andrógenos, hormonas que tienen un impacto directo en el rendimiento, la fatiga, la fuerza y la percepción de esfuerzo. Según Aguilar Macías, Miranda y Quintana Díaz, 2017, el ciclo menstrual se divide en 5 fases, y cada una presenta características muy concretas. 1. Fase premenstrual, días 25 a 28. Hay una concentración elevada de progesterona, lo que incrementa la fatiga muscular y reduce el VO max y la frecuencia cardíaca. El rendimiento disminuye y la carga recomendada debe ser media. En esta fase es habitual la aparición del síndrome premenstrual. 2. Fase menstrual, días 1 a 4. La pérdida de sangre reduce los niveles de hierro y hemoglobina, afectando al transporte de oxígeno. Por ello no se recomiendan actividades de alta demanda aeróbica. 3. Fase posmenstrual, días 5 a 12. Aumentan estrógenos y progesterona, y con ello mejora el rendimiento general. Es una fase muy favorable para el entrenamiento. 4. Fase de ovulación, días 13 a 17. Aumenta la progesterona y la temperatura corporal. El volumen respiratorio por minuto sube, por lo que las cargas deben ser de intensidad media. 5. Fase posovulación, días 17 a 24. Se incrementan estradiol y progesterona, favoreciendo la velocidad, la resistencia y la fuerza. El estado psicológico es óptimo y se pueden programar cargas altas. La investigación reciente muestra que temas como la incontinencia urinaria o el síndrome premenstrual siguen siendo tabú, a pesar de afectar notablemente al rendimiento. De hecho, un 90% de las deportistas estudiadas desearía competir en una fase concreta del ciclo, y un 92% reconoce haber tenido síntomas relacionados con él. Las selecciones más avanzadas, como la brasileña de voleibol, llevan años realizando seguimientos ginecológicos específicos en sus deportistas. Tratemos el tema de embarazo y deporte. El embarazo es una etapa de grandes cambios y durante años generó dudas sobre la relación entre actividad física y seguridad materno-fetal. Hoy sabemos que el ejercicio moderado, adaptado y supervisado aporta beneficios tanto para la madre como para el bebé, siempre que se respeten las indicaciones profesionales. Esto resalta la importancia de que clubes y federaciones gestionen adecuadamente licencias, seguros, renovaciones y protocolos, protegiendo los derechos de la deportista embarazada. A pesar de los beneficios demostrados, los datos muestran que muchas mujeres reducen drásticamente su actividad física a partir del segundo y tercer trimestre. Esta inactividad se asocia a riesgos como bajo peso al nacer o mayor probabilidad de cesárea, lo que evidencia la necesidad de seguir sensibilizando a todos los agentes del deporte. El embarazo, que va desde la implantación del embrión hasta el nacimiento, genera cambios profundos tanto físicos como psicológicos. Históricamente ha existido confusión respecto a su relación con el ejercicio, pero hoy la evidencia es clara. La actividad física moderada, supervisada y bien planificada es beneficiosa para la madre y para el bebé. Vallejo, 2013. Aún así, la inactividad es muy frecuente. 65% de las mujeres no realiza ejercicio en ningún momento del embarazo. 91,5% deja de realizar actividad física a partir del tercer trimestre. La inactividad se asocia a mayor riesgo de bajo peso al nacer, crecimiento uterino restringido, cesáreas y complicaciones en el recién nacido. Según Aguilar, 2011, el ejercicio debe ser más lento y debe interrumpirse ante dolor, náuseas o mareo. 3 categorías de ejercicio recomendadas durante el embarazo. 1. Traslación de peso, caminar, trotar suave. 2. Portación de peso, bicicleta, preferiblemente estática para evitar caídas. 3. Anulación de peso, natación, una de las actividades más beneficiosas. En los primeros meses, una mujer activa puede continuar entrenando si evita impactos fuertes, potencia máxima y el cansancio extremo. Son muy recomendables los ejercicios orientados al fortalecimiento del suelo pélvico. En la misma línea, cambios en el cuerpo generados por el embarazo. Durante el embarazo aumentan el peso corporal, la elasticidad ligamentosa, la lordosis lumbar y el gasto cardíaco. Estos cambios modifican el equilibrio, la postura y la capacidad pulmonar, factores que influyen directamente en la práctica deportiva.
Por ello, los entrenadores deben ajustar tareas, evitar posiciones prolongadas y garantizar una práctica segura. También aparecen nuevas demandas nutricionales y respiratorias, lo que requiere una planificación adaptada y la colaboración de profesionales sanitarios. La deportista continúa siendo parte activa del deporte federado, pero necesita condiciones adecuadas para seguir entrenando sin riesgos. Durante el embarazo se producen modificaciones importantes. Aumento de peso entre 11 y 16 kilogramos. Incremento de la lordosis lumbar y rotación de pelvis. Mayor elasticidad ligamentosa, lo que aumenta el riesgo de lesión. Necesidades nutricionales elevadas, ácido fólico, hierro, calcio, vitaminas A y D. Elevación del diafragma, reduciendo la capacidad pulmonar. Mayor frecuencia respiratoria. Incremento de la frecuencia cardíaca, volumen sanguíneo y gasto cardíaco. Por estos motivos deben evitarse posturas prolongadas de pie o en decúbito supino, boca arriba, que dificultan el retorno venoso. En la misma línea, indicaciones del ejercicio físico durante el embarazo. Los ejercicios más recomendados se dividen en 3 grandes grupos: actividades de traslación suave como caminar, actividades de portación como bicicleta estática, y ejercicios de anulación de peso como la natación. Estas opciones permiten mantenerse activa minimizando riesgos y facilitando el control de la intensidad. La planificación debe centrarse en evitar impactos fuertes, cargas excesivas y sesiones que generen fatiga extrema, manteniendo especial atención al suelo pélvico y a la respiración. El objetivo siempre es garantizar seguridad, continuidad deportiva y una adecuada cobertura a nivel federativo y de seguros. Según González Collado, Ruiz Jiménez y Salinas, 2013, los estudios muestran que el ejercicio moderado mejora la vascularización fetal y se asocia a bebés con mayor peso saludable. Actividades como natación y ciclismo reducen el riesgo de partos pretérmino. La frecuencia cardíaca fetal aumenta inmediatamente tras el ejercicio, de forma adaptativa. La posición más segura es el decúbito lateral izquierdo. El ejercicio ayuda a reducir la diabetes gestacional y el colesterol elevado. En la misma línea, contraindicaciones para la práctica deportiva. El ejercicio intenso no es recomendable en el tercer trimestre, ya que se ha relacionado con disminución del peso fetal. También deben evitarse actividades con riesgo de caída, deportes de contacto, posiciones prolongadas boca arriba a partir del tercer mes y disciplinas como el submarinismo o la actividad física en altitud. Estas contraindicaciones remarcan la importancia de la supervisión profesional, el seguimiento de protocolos, la adecuada cobertura de seguros, el consentimiento informado en el tratamiento de datos de salud y el papel activo de clubes y federaciones en la protección de la deportista. Aunque el ejercicio moderado es beneficioso, el ejercicio intenso está contraindicado en el tercer trimestre, pues se asocia con recién nacidos con menor peso y menor masa grasa. También están contraindicados prácticas deportivas largas o muy extenuantes. Levantamiento de pesos. Ejercicios que supongan riesgo de caída o traumatismo abdominal. Submarinismo, riesgo de embolia gaseosa. Actividad física en altitud elevada. Posición de decúbito supino a partir del tercer mes. Además, factores como obesidad, delgadez extrema, tabaquismo o consumo de alcohol agravan los riesgos. Retomemos el hilo de ejercicio físico y embarazo. ¿Cómo debe abordarse la actividad física durante el embarazo? ¿Cuáles son los beneficios demostrados y en qué situaciones debe interrumpirse la práctica deportiva? El mensaje central es que el ejercicio físico es altamente beneficioso durante el embarazo, siempre que sea moderado, adaptado y correctamente supervisado. Ayuda a mejorar la salud cardiovascular, reducir molestias posturales, regular el peso y favorecer un mejor estado físico para el parto. Pero, aún así, existen situaciones específicas en las que es obligatorio reducir el ritmo e incluso interrumpir la actividad. Estas pautas no solo son esenciales para las deportistas, sino también para entrenadores, clubes y entidades deportivas que gestionan licencias, seguros y responsabilidades técnicas durante esta etapa. ¿Cuándo interrumpir el ejercicio durante el embarazo? Aguilar, 2011. Según Aguilar, 2011, la actividad física durante el embarazo debe ser suave, controlada y con una progresión cuidadosa. El ejercicio debe disminuir su ritmo e incluso interrumpirse cuando aparecen signos de riesgo para la madre o para el feto. Se debe detener el ejercicio ante dificultad respiratoria inesperada, incluso con esfuerzos leves. Dolor abdominal o pélvico,
especialmente si aparece de forma brusca. Mareos, debilidad o sensación de desmayo. Pérdida de líquido amniótico o sangrado vaginal. Contracciones regulares antes de término. La seguridad es prioritaria y que el ejercicio nunca debe superar una intensidad que impida mantener una conversación fluida. Beneficios del ejercicio y pautas de actividad, Vallejo, 2013. Vallejo, 2013, concluye que la actividad física durante el embarazo es no solo segura, sino recomendable, siempre que se adapte a la condición de la mujer y se realice con control. Vallejo establece que el ejercicio moderado mejora la salud materno-fetal. Reduce el riesgo de parto por cesárea. Disminuye el dolor lumbar y mejora la movilidad. Favorece el bienestar psicológico y la calidad del sueño. Ayuda a controlar el peso y reduce el riesgo de diabetes gestacional. Los 3 grandes grupos de ejercicios aconsejados durante el embarazo son: 1. Ejercicios de traslación, como caminar. 2. Ejercicios de portación, como bicicleta estática. 3. Ejercicios de anulación del peso, como natación o actividades en piscina. Estas categorías reflejan actividades seguras, de bajo impacto y fácilmente adaptables a la evolución del embarazo. Además, se recomienda evitar posiciones prolongadas boca arriba a partir del segundo trimestre y mantener siempre intensidades que permitan controlar la respiración. Hablemos ahora sobre influencia de los agentes sociales que influyen en la práctica deportiva femenina. Cuando analizamos por qué una mujer practica deporte o, por el contrario, lleva una vida inactiva, no podemos quedarnos solo en sus decisiones individuales. Detrás hay un contexto social muy potente. Estudios recientes muestran que las mujeres son el grupo más afectado por la inactividad física, y que su práctica deportiva está muy condicionada por lo que ocurre a su alrededor, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y los medios de comunicación. Estos son precisamente los agentes sociales más analizados cuando se estudia la práctica deportiva femenina en diferentes etapas de la vida. En muchos casos se ha investigado también la influencia del entrenador, del nivel de estudios, de la posición social o de la edad, pero los agentes que más se repiten son siempre los mismos: familia, amigos, entorno laboral y medios. A través de ellos se transmiten modelos, mensajes y expectativas que pueden abrir la puerta al deporte o cerrarla. En la misma línea, influencia de la familia. La familia es el primer gran agente de socialización, y en el deporte su peso es enorme. Padres y madres son la referencia principal para que los hijos vean la actividad física como algo natural, valioso y presente en la vida cotidiana. La manera en que la familia vive el deporte, el tipo de comentarios que hace y el valor que le da a la actividad física influyen de forma directa en la actitud de niñas y niños hacia el ejercicio. Hay 3 factores familiares que resultan especialmente determinantes: si padres y hermanos practican deporte, la actitud general de la familia hacia la actividad física y la cultura y clase social a la que pertenece el núcleo familiar. No es lo mismo crecer en un contexto donde el deporte forma parte de la rutina semanal que hacerlo en un entorno donde el ejercicio se percibe como algo secundario o poco importante. Los estudios sobre mujeres muestran algo muy interesante. La figura del padre tiene una influencia relativa en la práctica deportiva de las hijas. Entre las mujeres que realizan actividad física moderada, más de la mitad tiene un padre que no practica deporte, y entre las que entrenan con frecuencia alta, este porcentaje es todavía mayor. En cambio, la madre sí aparece como factor clave. Más del 60% de las mujeres con práctica moderada señalan que su madre practicaba deporte o las animaba a practicar, y ese porcentaje es muy similar entre quienes tienen una práctica alta. Otros estudios confirman esta misma idea: una madre activa es un factor predictivo de que hijos e hijas sean activos, mientras que el nivel de actividad del padre no resulta tan decisivo. En resumen, la familia influye siempre, pero en el caso de las mujeres, la figura materna se convierte en un modelo especialmente potente a la hora de consolidar hábitos deportivos. En la misma línea, la escuela. La escuela es un entorno privilegiado para iniciar y consolidar la práctica deportiva. Allí se da un contacto obligatorio con la actividad física a través de la educación física, en una etapa en la que se forman hábitos que pueden acompañar a la persona toda la vida. Por eso es tan importante entender que la escuela no solo enseña contenidos motrices, sino que también transmite valores, rompe o refuerza estereotipos y puede equilibrar desigualdades. El contexto actual está marcado por 2 problemas que se repiten en los datos: sedentarismo y obesidad. Las tasas son muy elevadas y están en continuo aumento,
hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud señala que en las últimas décadas se ha multiplicado por 10 el número de niños y adolescentes con obesidad entre los 5 y los 19 años. Esto convierte a la escuela en un espacio clave para promover hábitos saludables, ya que para muchos alumnos el único lugar donde hacen actividad física de forma regular es el centro educativo. La importancia que el alumnado concede a las clases de educación física se relaciona de forma positiva con la creación de hábitos deportivos. Los estudios muestran que los chicos suelen dar más importancia a la asignatura que las chicas, y que ellos puntúan más alto en un clima motivacional orientado al ego, mientras que ellas lo hacen en un clima orientado a la tarea. El reto del profesorado es equilibrar estas diferencias y convertir la educación física en una experiencia motivadora para todos, sin roles cerrados ni actividades asociadas a un solo género. Otro punto clave es la lucha contra los estereotipos interiorizados. Cada vez es más frecuente ver niñas jugando al fútbol y niños participando en actividades gimnásticas o de danza, pero aún queda camino por recorrer. Las clases de educación física deben ser un espacio donde cualquier alumno, independientemente de su género, pueda probar todo tipo de actividades en grupos mixtos y sin etiquetas. Los datos europeos añaden un matiz importante: alrededor del 80% de niñas y niños en edad escolar solo realizan actividad física en la escuela. Esto refuerza la idea de que el centro educativo es decisivo para la adopción de hábitos de práctica deportiva, higiene y nutrición. Cuando la escuela cuida estos aspectos, está influyendo directamente en la salud y el estilo de vida futuro de su alumnado. En la misma línea, organismos encargados de la política deportiva y el deporte extraescolar. Más allá de la familia y la escuela, hay toda una red de instituciones que marcan la diferencia en la práctica deportiva femenina. Hablamos de organismos como el Consejo Superior de Deportes, las consejerías autonómicas, los ayuntamientos, las federaciones y los clubes. Estas entidades diseñan políticas, programas y campañas, y deciden cómo se financia y se organiza el deporte. Su papel es fundamental a la hora de favorecer la práctica femenina mediante apoyo económico y social. Un ejemplo muy claro lo encontramos en las becas ADO, destinadas a financiar a los deportistas más destacados de cada disciplina. Estas ayudas se canalizan a través de las federaciones deportivas nacionales y se basan en los resultados obtenidos. Un dato clave que conviene retener es que estas becas son paritarias, casi la mitad de las concedidas en 2018 fueron para mujeres, lo que muestra una distribución equilibrada entre deportistas de ambos sexos. Sin embargo, la realidad profesional no siempre es tan equitativa. La historia de muchas deportistas de élite muestra cómo el embarazo, por ejemplo, puede suponer la pérdida de patrocinadores o la aplicación de cláusulas contractuales que penalizan la maternidad. El caso de Blanca Manchón, campeona del mundo de windsurf, que perdió a todos sus patrocinadores al comunicar su embarazo y tuvo que competir pagando de su bolsillo, ilustra bien estas tensiones entre rendimiento deportivo, vida personal y apoyo institucional. En paralelo, el deporte extraescolar femenino se ha diversificado. Aunque muchas niñas siguen optando por actividades con base musical, voleibol o bádminton, cada vez es más habitual que se incorporen a deportes colectivos como fútbol, baloncesto o balonmano. Los éxitos recientes de selecciones femeninas en distintas disciplinas han generado un efecto contagio, alimentando la motivación de las niñas y reforzando la idea de que el alto rendimiento también es un espacio para ellas. En la misma línea, los medios de comunicación. Los medios de comunicación están presentes todos los días, de forma directa o indirecta, y tienen una capacidad enorme para legitimar qué deportes y qué figuras consideramos importantes. En el caso del deporte femenino, su influencia ha sido durante décadas más negativa que positiva, porque han contribuido a su invisibilización. Las investigaciones muestran que el porcentaje de noticias deportivas protagonizadas por mujeres es muy bajo y que, cuando aparecen, con frecuencia se recurre a estereotipos o se minimiza el valor de sus logros. Un análisis de titulares en los principales diarios deportivos españoles reveló que solo una pequeña fracción de la información se centraba en mujeres, mientras que los hombres ocupaban más del 90% de los espacios informativos. A pesar de los avances deportivos, este reparto apenas ha cambiado con el tiempo. Además, los medios tienden a mostrar los deportes que más les interesan desde una perspectiva económica. El deporte que no aparece en televisión, que es el medio más influyente, se percibe automáticamente como menos importante, lo que transmite la idea de que muy poca gente lo practica, aunque no sea cierto. Este mecanismo perjudica especialmente al deporte femenino, al que se le otorga menos tiempo, menos análisis y menos relevancia. Aún así, también hay señales de cambio.
Cada vez se organizan más iniciativas para visibilizar el deporte de las mujeres y ofrecer referentes positivos. Un ejemplo son las ferias especializadas que reúnen a deportistas, especialistas y público general para promocionar la actividad física femenina y reivindicar su lugar en el sistema deportivo. En conjunto, la influencia de familia, escuela, instituciones y medios construye el contexto en el que las mujeres deciden si practican deporte, cómo lo practican y durante cuánto tiempo. Entender estos agentes es clave para diseñar estrategias que reduzcan la inactividad, mejoren las oportunidades y garanticen una participación realmente igualitaria. Hablemos ahora sobre líneas de apoyo al deporte femenino en instituciones y medios. Cuando hablamos de apoyo real al deporte femenino no pensamos solo en casos aislados, sino en un sistema organizado que actúa a varios niveles. Podemos imaginarlo como 4 pisos conectados entre sí: el ámbito internacional, el estatal, el autonómico y el local. En cada uno de estos niveles existen organismos, leyes, planes y programas diseñados para favorecer la igualdad y potenciar la presencia de las mujeres en el deporte y en los medios de comunicación. Estos 4 ámbitos funcionan como una red. Desde las grandes declaraciones internacionales hasta la guía práctica que usa un ayuntamiento para diseñar su oferta deportiva local, todo forma parte de una misma idea: que niñas y mujeres puedan practicar deporte, formarse, competir y aparecer en los medios con las mismas condiciones y oportunidades que los hombres. En la misma línea, ámbito internacional. En el nivel internacional encontramos organismos que marcan la dirección general del cambio. Uno de los más importantes es el International Working Group on Women and Sport, creado en 1994 en la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte celebrada en Brighton. Su visión es clara: construir una cultura deportiva sostenible basada en la igualdad de género, donde la participación plena de niñas y mujeres en todos los aspectos del deporte sea algo normal y valorado. Este grupo se reúne cada 4 años para analizar avances, detectar problemas y lanzar acuerdos que después inspiran políticas nacionales. De estas conferencias han salido legados como la Declaración de Brighton, la llamada de Windhoek para la acción, el Montreal Toolkit o el Brighton Plus Helsinki, que proponen herramientas y compromisos concretos para transformar el sistema deportivo desde la perspectiva de género. En paralelo, dentro del Comité Olímpico Internacional se creó el grupo Mujer y Deporte, también en 1994, y en 1996 se celebró en Lausana la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte. Todo esto ha servido para poner el tema en la agenda del olimpismo, insistiendo en que la igualdad no es solo una cuestión de participación, sino también de presencia en la toma de decisiones, visibilidad y acceso a recursos. Aunque queda mucho camino por recorrer, este nivel internacional marca el marco general, reconoce el problema, lo hace visible y propone estrategias que luego se concretan en leyes, planes y acciones en cada país. En la misma línea, ámbito estatal. En el ámbito estatal, el apoyo al deporte femenino se articula sobre todo a través de leyes, planes estratégicos y manifiestos que marcan obligaciones y líneas de trabajo. En España, un punto de partida fue la creación del Instituto de las Mujeres en 1983 y la aprobación del primer Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en 1988. Más adelante, en 2005, se aprobó la Orden Pre 525, que reúne medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, y poco después llegó una norma clave, la Ley Orgánica 3 de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley obliga al gobierno a fomentar el deporte femenino en todos los niveles, incluidos los puestos de responsabilidad y decisión. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 incluye líneas muy directas: favorecer la práctica deportiva femenina en todos los ámbitos y visibilizar adecuadamente a las mujeres en la actividad física y el deporte. Es decir, no solo que participen, sino que se las vea, se las reconozca y se las tome como referencia. El Consejo Superior de Deportes impulsa el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, que recoge compromisos para instituciones, entidades y personas vinculadas al deporte. Entre sus ideas clave están utilizar el deporte como herramienta de formación sin estereotipos, incluir la perspectiva de género en la gestión deportiva, facilitar el acceso de las mujeres al deporte de competición y promover investigaciones sobre mujer y deporte que sirvan de base a políticas eficaces. También insiste en la importancia de una imagen mediática positiva y libre de estereotipos, y anima a los patrocinadores a apoyar de forma clara el deporte femenino. A pesar de este marco legal, la realidad muestra que la desigualdad sigue siendo grande.
Muchas deportistas buscan oportunidades en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde leyes como el Title IX obligan a las universidades a ofrecer las mismas condiciones deportivas a hombres y mujeres, incluyendo becas y presupuestos. Todo esto nos recuerda que las normas son necesarias, pero no suficientes, hay que aplicarlas con decisión para que el cambio sea real. En la misma línea, ámbito autonómico. En el ámbito autonómico, cada comunidad puede desarrollar programas específicos para impulsar la igualdad en el deporte. Aquí encontramos institutos, oficinas o programas que ponen el foco en la mujer deportista y en la igualdad de oportunidades. Un ejemplo es el Instituto de la Mujer de Extremadura, que impulsa políticas de igualdad y trabaja para que las mujeres participen plenamente en la vida política, económica, cultural, laboral y social, incluyendo el deporte. Su objetivo es eliminar obstáculos y discriminaciones que impiden esta participación real. En la Comunitat Valenciana, el Institut de les Dones integra un área específica llamada Dona y Esport, centrada en dar visibilidad a las mujeres deportistas y en fomentar su práctica deportiva. Este tipo de organismos autonómicos actúan como puente entre las grandes líneas estatales y la realidad concreta de clubes, federaciones territoriales y programas formativos. A través de ellos se impulsan campañas, ayudas, programas de tecnificación y acciones formativas que buscan aumentar la presencia de mujeres en la práctica, en la formación y también en los cargos de decisión. Aquí encajan, por ejemplo, estudios sobre mujeres directivas en el deporte federado, o líneas de apoyo a deportistas que compatibilizan estudios, trabajo y alto rendimiento. En la misma línea, ámbito local. El último nivel, y muchas veces el más decisivo en la práctica diaria, es el ámbito local. Las políticas deportivas nacionales y autonómicas solo se hacen realidad cuando llegan a los municipios, a los barrios, a los pabellones y a las escuelas deportivas donde niñas y mujeres entrenan cada semana. La Federación Española de Municipios y Provincias, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, trabaja desde hace años para ofrecer un marco común a las entidades locales. Uno de los instrumentos clave es la Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género a la Gestión Deportiva Local. Esta guía ayuda a los ayuntamientos a diseñar políticas deportivas que respeten el principio de igualdad en el acceso, en la oferta de actividades, en el uso de instalaciones y en la visibilidad de las deportistas. Desde el punto de vista del día a día, el ámbito local es donde se organizan escuelas deportivas municipales, ligas de base, actividades extraescolares y programas específicos para mujeres. También es donde se decide si se programan horarios compatibles con la conciliación, si se reparten bien las instalaciones entre equipos masculinos y femeninos y si se apoya a los clubes que trabajan por la igualdad. En conjunto, estos 4 niveles forman un sistema de apoyo al deporte femenino. El nivel internacional marca las grandes líneas, el estatal crea leyes y planes, el autonómico las adapta a cada territorio y el local las convierte en realidad en la pista, en el campo y en el día a día de las deportistas. Hemos llegado al final de este capítulo. Si te ha servido este contenido, suscríbete para seguir aprendiendo y para continuar con los próximos capítulos de esta serie.